Buenas noches, bienvenidos una vez más al Rincón del Disidente. Hoy tenemos un programa un poco especial en el que tenemos la suerte y el placer de tener a dos actores noveles que todos los que estéis atentos a la película 75 días pondréis cara. Ellos son los que encarnan a Antonio Anglés y a Miguel Ricard. Bienvenidos, Jonás, Jon Manresa, un placer teneros aquí en el Rincón del Disidente. Nada, un placer para nosotros también, ¿no? Estar aquí. Gracias por la invitación. La verdad que, como ya habíamos visto poquitas cositas y tal, nos hacía ilusión venir. Me alegro muchísimo. También me gustaría agradecer a Nati y a Edu del Starway, este fabuloso restaurante de Alcalá de Henares, que han tenido a bien dejarnos el local para poder hacer esta entrevista con Jon y con Jonás. Para mí, Jonás, Jon, creo que es importante para toda la gente que esté viendo este programa esta noche que no os conozca o que no os asocia más que a vuestro papel, posiblemente encarnando dos de los delincuentes, los dos delincuentes más importantes del final del siglo XX en la cronología española, como son Antonio Anglés y Miguel Ricard. ¿Quiénes sois? ¿Cuál es vuestro bagaje en cuanto al arte de la interpretación? Quiero que os presentéis para la gente que no os conozca. Haz tú los honores. Venga, vaya que la gente siempre pone en orden Antonio Anglés y Miguel Ricard. En este caso va a ser al revés, ¿no? Venga. Bueno, pues yo soy Jon Manresa, soy de Alicante, de un pequeño pueblecito que se llama Callosa de Segura. Desde que tengo 4 años estoy arriba de un escenario porque tuve la suerte de tener un profesor, tanto en Parbolitos como en primaria, que era amante del cine y amante del teatro, de la interpretación y demás, y siempre me ha abierto, ¿no?, el mundo ese de la fantasía del teatro y todo. Y quedé enamorado, fascinado. Entonces, cuando tuve un poco de uso de razón, decidí ya pues, empezar en compañías itinerantes, ¿no?, amateur, hasta que pude dar el paso a una profesional con 16 años y desde entonces sigo trabajando en esto. He hecho muchísimo teatro, en televisión pues me podéis haber visto, por ejemplo, en Acacias, de Televisión Española, en Gigantes de Movistar Plus, en el CID de Amazon Prime. Y bueno, pues las pelis de momento que llevo, aparte de 75 días, tengo, mira, coincidencias de la vida, tengo otra peli con Jonás también. ¿Es verdad? Dalia. Sí, una peli de Carlos Mures que se llama Dalia, que bueno, ahí tenemos otro tipo de personajes totalmente distintos a esto, que al final, bueno, nos dedicamos a esto y unas veces te toca hacer pues un personaje como Miguel Ricard y otras veces te toca hacer pues un profesor de matemáticas, como es el caso de Jonás. Geografía. O de geografía. Estoy de coña. ¿Y Jonás Torres es? Pues, a ver, yo soy un actor de origen malagueño, ya que lo has dicho, hay que hacer promoción a la tierra. Y bueno, pues igual que Jon, al final pues tenía, ¿no?, la espinita esta del mundo artístico desde que era un mico. De hecho, mis padres siempre decían que se me quitaran las tonterías y que con el capso de la edad seguramente se me iba a pasar, ¿no?, la cosa de ser actor. Pero al final fueron pasando los años y yo seguía diciendo lo mismo, ¿no?, que quería ser actor y quería tener una carrera. Y por eso me vine a Madrid. Igual, estuve estudiando muchísimo para, ¿no?, tener una preparación y poder empezar a enfrentarme al mundo, porque sí que siempre es verdad que he pensado que lo principal primero para poder dedicarte a esta carrera es tener, ¿no?, ciertos conocimientos de la materia para poder, pues eso, en este caso, hacer un trabajo, ¿no?, de investigación y creación de personaje. Y pues igual que Jon, me habéis podido ver, pues yo qué sé, en series de televisión como, bueno, Madres, Ana Tramel en Televisión Española, Madres es de Amazon Prime, en Altamar en Netflix, yo qué sé, teatro hecho también de todo, cabaret, microteatros, teatros largos, teatros en salas buenas, teatros en salas más pequeñitas. Y en este caso, pues, la película de 75 días, la verdad que es mi primera película, en este caso, ¿no?, con un rol principal. Y muy contento, la verdad, de haber podido encarnar este personaje porque era un reto, porque es muy diferente a mí como persona. Ahora vamos con ello. Obviamente estamos hablando de una película que trata de los crímenes más atroces que han pasado en España posiblemente, como son los crímenes de Alcácer. Para los dos, ¿qué conocíais de estos crímenes? Porque generacionalmente sois más jóvenes de la generación que, aunque como en el caso de la mía, nos pilló con 12 años, 13 años la adolescencia y nos marcó. Vosotros sois más jóvenes. ¿Conocíais sobre el caso? ¿No conocíais absolutamente nada? ¿Cuál fue vuestra impresión si en este sentido no conocíais nada a la hora de informaros, de ver la magnitud de un crimen tan increíble y tan polarizado como Alcácer? A ver, yo soy del 91, que Jonás igual, somos los dos del 91.
a pesar de ser de la Comunidad Valenciana, de ser de Alicante, ¿no? Concretamente, yo no conocía el caso, o sea, no tenía absolutamente ni idea del caso. En el momento que me llegó la separata del casting, que al principio había como una subproductora que se encargaba del casting y demás, y me lo mandaron estudiando interpretación en Madrid, un WhatsApp, ¿no? De estos que te mandan una lista de difusión. Oye, hay un casting para... Yo en principio pensaba, al informarme sobre la productora, ¿no? Pensaba que era un cortometraje, digo, y la verdad no me apetecía hacerlo, era como... O sea, en este momento no me apetece hacer un cortometraje. Y a los meses, de repente estaba en casa revisando el correo y lo vi. Digo, pues mira, ahora sí me apetece hacerlo. Y lo envié. Y me contestaron enseguida y me dijeron, oye, mira que cerramos el casting mañana y lo cerramos contigo. Entonces, claro, ya me enviaron la separata del personaje que era Miguel Ricard, me enviaron como pues, una sinopsis de qué era la película y todo. Y me puse a investigar de la noche a la mañana. O sea, metí en Google y puse Alcácer. Y dije, ¿qué coño es esto? ¿Sabes? Y claro, ¿qué coño es esto y qué coño es Miguel Ricard? ¿Sabes? Era como una cantidad de información impresionante sobre el tema. Y ahí, en menos de 24 horas, tuve que prepararme Miguel Ricard para hacer el casting. Que, vamos, o sea, ni de lejos se parecía a lo que luego ha sido el resultado de la película. Me fui a Malasaña, me compré una camisa de los 90 de esta vintage, me teñí el pelo de rubio, me afeité, me fui al casting con más cara que espalda. Me dijeron, oye, tráete un par de propuestas. Pero propuestas, no tenía tiempo ni de aprenderme el texto. ¿El tenido se lo sabía? Tal cual, ¿En serio? tal cual. O sea, el texto yo creo que lo dije en andaluz, o sea, con eso te lo digo, con pinzas. Y nada, yo fui por ahí, una silla, y me dijeron, oye, por aquí y tal, haz lo que tu propuesta. Y yo pues, me la inventé sobre la marcha. Cuando hice la primera, el director Marc me dio unas indicaciones, hice la segunda y me dijo, ese es Miguel Ricard, estamos en contacto, por lo que te dicen siempre. Y eso fue mi conocimiento de Alcácer en un primer momento, simplemente. O sea, cuando recibí la separata del casting. ¿Y en el caso de Jonás? A mí me pasó exactamente igual. Yo, de casos así relacionados, como soy de Fuengirola, Mijas, conocía el caso de Rocío Banco, que es, claro, un caso que además ayer era súper mediático porque al final pues no dejaba de ser en mi propia tierra, en mi propio pueblo, que al final es un pueblo de 60.000 habitantes y nos conocemos a ver, casi todos de vista, por así decirlo. Y la verdad que no sabía absolutamente nada. A mí me llegó igual la separata a través, en este caso, de mi representante. ¿Qué tú vas a hacer de mí? Lo curioso es, justo lo iba a decir, que a mí me mandaron la separata para preparar... Bien de Miguel Ricard. Sí. De hecho, cuando yo llegué, bueno, igual, cuando empecé a ver sobre leer, ¿no? Para investigar un poquito, preparar el casting, yo de verdad que aluciné. Y de hecho, me acuerdo que ese mismo día de empezar a documentarme para la preparación de la prueba, no pude dormir. Es que empecé a ver incluso los vídeos, ¿no? De Mississippi, de todos estos, ¿no? Los que hablaban los padres, las barbaridades que le habían hecho las niñas. Y la verdad que es que flipé. El caso es que yo fui a hacer el casting y, claro, a mí me cambiaron la propuesta totalmente. Yo, allí in situ. Sí. Yo, de hecho, me acuerdo que estaba rodando con un amigo, con José Gabriel Campos, un amigo actor, que me ayudó a preparar la prueba, pues igual, viendo, ¿no? En este caso, las pruebas de juicio. Sí que mi personaje, pues yo siempre lo intento hacer más desde mí como persona, a intentar parecerme, ¿no? al personaje, porque luego ya habría tiempo pues, de pulir y tal. Y claro, yo llevaba una propuesta bastante definida. Cuando a mí el director me dijo que quería una cosa totalmente diferente, yo, claro, yo al principio dudé porque dije, a ver si es que llevo una propuesta que no ha encajado nada, no les ha gustado nada. Yo la hice, como me dijeron, muy, muy diferente, mucho más frío, más agresivo. Y cuando terminé de hacer el casting, nada, estuvimos hablando un par de minutos y yo me olvidé, la verdad, que de la prueba. Me llamaron, de hecho, como al mes o así de hacer casting y ya me dijo Marc que es que a mí me querían ver para el personaje de Anglés. La persona que se estaba encargando, ¿no? de enviar las separatas se había equivocado y que de hecho, por lo visto, pues eso, que había sido un error y al final me alegro de que haya sido así porque quién sabe si de repente hubiera llevado la separata al Anglés, quizás no estaría hoy aquí, así que salió bien la jugada. Sí. Tal cual, tal cual. Es obvio que preparar o encarnar a estos dos personajes no tiene que ser tarea fácil. Yo no soy actor, obviamente, pero sí hice mis pinitos de pequeño en el teatro del pueblo, y ponerse y encarnar a alguien que es
diametralmente opuesto a lo que es uno, a menos que los dos seáis unos asesinos en serie, cosa que de momento no sabemos. Los ratos libres. En los ratos libres. Tiene que ser arduo. Si ya aparte estamos hablando no de unos criminales, sino de unos criminales que supuestamente han hecho las aberraciones y las barbaridades que se narran en los hechos probados de la sentencia, ¿cómo hace una persona, primero, para informarse de ese personaje, o sea, simplemente Internet, y luego cómo trabaja en su psique y en su personalidad para cuando el director dice, grabamos, olvidarte de que eres Jon Manresa, Jonás Torres, y encarnar a esas dos malas bestias? Pues, por ejemplo, mira, yo, bueno, creo que los dos tuvimos la suerte de que es verdad que, ¿no? Mark, el director de la película, Mark Romero, tenía muy claro cómo quería que se trataran los personajes en la película. Entonces, la verdad que tuvimos bastante tiempo para ensayar, como 2 meses o así, ¿verdad? Y estábamos ensayando, no sé si eran entre 2 y a veces incluso 3 días por semana, sobre todo al principio, las escenas más delicadas, ¿no? Que eran con las actrices que hacían de las niñas y tal. Y lo teníamos fácil en el sentido de que por lo menos teníamos clara cuál era la dirección. Nosotros, en mi caso yo por ejemplo me había documentado y tal, pero claro, por ejemplo Danglés no tiene ningún documento. Tiene una llamada, sabe más o menos cómo se expresa, pero no sabes cómo se mueve, salvo un pequeño vídeo, ¿no? Que aparece en un juzgado 5 segundos. Entonces era una construcción desde cero y la verdad que tenía la suerte de que en todo momento sabíamos exactamente cuál era el camino en el que teníamos que coger. Obviamente, por ejemplo, a mí, que soy una persona que me considero, ¿no? bastante risueña y que estoy siempre sonriendo y tal, es una cosa que es un personaje muy apartado de mí. Entonces, yo, por ejemplo, a la hora de tener que encarnar a este personaje, me acuerdo que al principio, sobre todo, me intentaba dejar llevar a través de la música. A mí, por ejemplo, que no me gusta mucho la música, bueno, o que no la escucho frecuentemente, ¿no? La música rap, me acuerdo que descubrí a KCO y empecé a escucharle y como que esa conexión, ¿no? de a lo mejor de crudeza me hacía como posicionarme en un punto en el que a mí me hacía pues estar un poco más serio, más, pues eso, más parecido, ¿no? A lo que es el personaje que vamos a ver en la película. Y luego también, gracias a haber tenido a compañeros que la verdad que me han puesto muy fácil porque han sido escenas muy, muy duras. La gente que vea la película lo va a poder ver porque son escenas, sobre todo en mi caso, muy físicas, muy, muy físicas, y he tenido la suerte de que he tenido la gente muy disponible que me han facilitado. En este caso, por ejemplo, las escenas más crudas que se pueden ver, ¿no? en el filme, que son con las actrices, ¿no? Con Luz, con Andrea y con Alex, que hacen de las niñas, con Macarena Gómez también, que me lo pusieron muy, muy, muy fácil para de verdad poder dejarme llevar, porque sin esa confianza es muy complicado porque tenías, ¿no? Al final que acercarte, que tener confianza con la actriz o con el reparto para poder hacer personajes así tan... De hecho, en el caso de Macarena Gómez, que hace de Nuria Pera, la escena que se recrea es cuando está atada en el poste y demás. O sea, es muy dura, o sea, ¿no te planteas en algún momento como actor decir, pero qué leches estoy haciendo? O sea, sí, de hecho... o incluso, no lo sé, acabar la escena y pedir las disculpas por los improperios o por... Me pasó literal porque debo confesar que casi me cargo a Macarena Gómez en una de las secuencias. No, porque ella la verdad que estuvimos, de hecho más o menos en el metraje pues podrá durar a lo mejor la escena 3 minutos y medio. Estuvimos sí, más o menos. un día entero desde por la mañana, no sé si eran como a las 7 hasta bien entrada la noche, todo un día muy intensivo. Y me acuerdo que al principio Macarena me dijo, Jonás, si sientes, obviamente, desde el cuidado que me tienes, porque ¿no? son escenas un poco más físicas, que me tienes que golpear un poquito y no te prives, no te contengas. Ajá. Entonces, yo me acuerdo que al principio me costaba, ¿no? Porque al final, aparte de que es una persona, ya no porque sea una actriz con la que la verdad me sentía afortunado por trabajar, porque la admiraba mucho como profesional, sino porque al final es una persona que es bastante más delgadita que yo, no sé, como que me daba miedo el poder hacerla inclusive daño, y al final pues entras, ¿no? en esa dinámica de tengo que hacer esto
Siempre es verdad que con el máximo cuidado, obviamente, al final no salimos heridos ninguno, pero sí que fue gracias a, pues eso, a la disponibilidad, porque me acuerdo, por ejemplo, que había una escena, ¿no?, en la que había un ahogamiento y me acuerdo que en ese momento pues hay veces que te dejas llevar por el personaje, obviamente no la está ahogando realmente, pero sí que hay momentos en los que inclusive te puedes incluso pasar. Yo alguna vez le tenía que decir, Macarena, por favor, avísame si me estoy pasando, Claro. porque vaya a ser que te haga daño sin darme cuenta. Y no, en ningún momento. La verdad que al final salió todo muy bien, igual que cuando rodamos con las niñas, que eran ellas mismas las que nos decían, ¿no?, igual a John, oye, pues vosotros tratadnos como, a ver, no la brutalidad. no con la brutalidad, obviamente, pero dejaos llevar con el personaje siempre y cuando desde el respeto y desde el cariño. Y no, obviamente no le vas a dar una hostia de verdad, pero sí que al final se te cambia la mirada. Yo me acuerdo cuando estábamos rodando la escena de las niñas, a mí se me acercó Miriam de maquillaje y peluquería y me dijo, Jonás, dices, es increíble lo que cambias del set a otro, porque nunca me habían visto realmente en la tesitura esa. Siempre habíamos hecho las escenas un poco más livianas. Y cuando llegó ese momento, dices, que se te cambia la mirada. Dice, ¿cómo lo haces? Digo, pues la verdad que no sé, es dejarte llevar un poco, ¿no?, por las sensaciones. Y en contraposición, Ion. Totalmente en contraposición. Claro, O sea, en el caso de Jonás, de Antonio Anglés no hay nada, y en el caso de Miguel Ricard prácticamente lo tenemos todo. eso era lo que a mí más miedo me daba desde un principio, porque al final, desde el momento de la separata, cuando te decía antes, ¿no?, que nos enviaron el casting, ya la propia productora enviaba un pequeño audio con la voz de Miguel Ricard. Ah, sí. Entonces, eso ya me daba a mí a entender de que no sé si tenía que fusilarlo. Sí, que calcar, ¿no?, a Miguel Ricard, o no, o podía componerlo, ¿no?, desde mi punto de vista. Pero yo, por ejemplo, en contrapunto también con Jonás, yo soy un actor que me considero más del método, ¿no?, de que ya que es un personaje real, con el foco mediático que tiene, con tantos seguidores, desde el primer momento la gente va a decir o sí o no. Es decir, lo va a ver y va a decir es o no es. Entonces yo le propuse a Marc hacerlo real, es decir, me voy a transformar en Miguel Ricard. Entonces, desde el primer momento perdí 15 kilos para hacer el personaje, para que se notara en pantalla esa toxicidad del personaje. Al final, pues era un tipo también que era, lo podemos llamar toxicómano, ¿no? Que consumía ciertas sustancias, ¿no? A lo mejor no tanto como el personaje de Macarena, ¿no?, que sale en la peli, pero sí, tiene un cierto nivel de toxicidad que se tenía que reflejar. Y luego la manera que tiene él de hablar, esa tonalidad nasal, esas eses valencianas, que a pesar de ser de Alicante, yo estoy más colindando con Murcia y yo no tengo ese valenciano, ¿no? Entonces también era un trabajo que tenía que hacer. Transformarme completamente en Miguel Ricard. Has visto la peli y ves que me ves ahora y ves a Miguel Ricard en la peli y no tengo nada que ver uno con el otro, ¿no? El doble. Entonces, qué cabrón. No, y bueno, a nivel de composición de personaje, pues aparte de documentarme, obviamente hacer un trabajo de campo de investigación brutal, ya no solo del caso Alcácer, sino de Miguel Ricard, todas esas cartas que se escribía con Fernando García, con el cura, con tal, o sea, todas esas movidas. Tuve la suerte de poder hablar con su hermana. Con Encarna. Ariel, para mí, porque la busqué por Facebook. Qué curioso. Sí, se llamaba Ariel. Bueno, que cada uno entiendo que es una persona inocente que quiere preservar su anonimato y no tenemos tampoco por qué tal. Ahora, de hecho, se ha cambiado el nombre y ya no se llama Ariel, por eso lo digo. Vale. Y me mandó a la mierda, literalmente. Recuerdo que fui al cementerio a ver a mi abuelo y estaba hablando con ella por mensajes de Facebook y me mandó a la mierda. Me dijo que quién coño era yo, que cómo había conseguido su contacto, qué tal. Bueno, y le dije, perdón, o sea, no era mi intención, obviamente no le vuelvo a molestar, disculpa, tal, simplemente soy el actor que va a hacer esta película, voy a hacer de Miguel Ricard. No me interesa saber si lo hizo, si no lo hizo, no quiero entrar en eso, simplemente quiero que me des datos, detalles, yo qué sé, si tenía alguna manía, es como si tiene un tic en el ojo o hablaba y se rascaba la cabeza, me daba igual. Cualquier cosa que a mí me ayudara a componer el personaje, ¿no? Sin entrar en si lo hizo o no lo hizo. Entonces, a raíz de ahí, pues me la fui ganando poco a poco, y empezó a contarme cosas sobre su hermano, ya no Miguel Ricard, sino su hermano, que sí me ayudaron a ponerme en un contexto totalmente distinto. Entonces, eso por una parte, y luego por otra yo también quise humanizar el personaje, ¿no? O sea, el personaje todo el tiempo tiene el foco de Miguel Ricard, el culpable, ¿no? El condenado, el tal. Y la peli
al final habla del caso Alcácer, que todo lo que rodea la película se encarga en poner el foco de culpable en Miguel Ricard. Entonces, si yo también lo hacía culpable, era como, no es interesante. Lo interesante es tener un contrapunto que a la gente le pueda hacer dudar, porque, bueno, a día de hoy hay gente que piensa que sí que lo hizo, gente que piensa que no lo hizo. Y quería también que eso se palpara en la película. De hecho, después de ver la peli, muchas críticas decía, ¿qué piensas? Y dice, joder, le tengo una rabia que flipas. O, sí, porque es humano, pero hay un momento en tal escena, ¿no? que hay una risa, una sonrisa, una mirada, que Marc, por ejemplo, o la productora en este caso, hizo muy bien en separarnos en todo momento a las actrices que hacen, o los actores que hacen de los padres, Antonia, a Ana Fernández y a Eulalia, a Javier Albalá, de mí en este caso, y solamente juntarnos en el momento de la escena del juicio. Entonces, claro, si ellos de repente veían a Miguel Ricard y yo veía a los padres, no veía a sus actores. Claro. Y eso también estuvo muy interesante jugarlo así. Y bueno, me costó mucho, me costó mucho. De hecho, por momentos me llegué a plantear muchas cosas con este personaje. Primero por el vértigo, ¿no? Esa línea que te comentaba de llegaré, no llegaré, estoy haciendo Miguel Ricard o estoy haciendo otra cosa y creo yo que estoy haciéndolo. Como decía Juan, Marc tenía muy claro qué quería contar y cómo lo quería contar. Pero muchas veces el director también te da su versión y tú como actor te puedes, o sea, puedes intuir, pero no, es complicado. Claro. Muchas veces como te hagas una idea muy definida de qué es lo que vas a hacer, Claro. y luego encontrar en algo muy diferente. Sí, sí, y luego que el director también tiene su punto de vista, pero yo como actor y como creador también tengo el mío. Entonces, ¿cómo pones en común, no? Porque claro, o sea, al final yo soy el artista que está creando, entonces también tengo que proponer. Muchas veces el director me compraba, o no, por ejemplo, la escena que tú has visto que está, bueno, que es basada literal, que la copié literal de cuando Miguel Ricard dice en el juicio de que entonces usted qué quiere, que le hagan a mi hija lo mismo que a las niñas, ¿no? Porque a mí me han dado golpes en las costillas, en mis partes, tal. Esa escena la escribí yo, se la propuse yo a Marc, y no estaba en el guión original, y me la compró, me dijo, simplemente porque me parecía interesante ese contrapunto, ¿no? De decir, hostia, en todo el momento estamos viendo que Miguel Ricard tal, pero Miguel Ricard tiene algo que decir también, que lo dice, ¿sabes? Como escuchándose o no, no lo sabemos, pero vamos a contarlo, ¿no? Porque a la gente también le va a dar otra información. Claro. ¿Qué tal? Y me la compró, la hicimos y ya te digo, o sea, a día de hoy aún sigo con ese vértigo, como tú has visto la peli y las personas que entendéis más del caso Alcácer, más en profundidad y que, bueno, habéis estado con Miguel Ricard y demás, como Paco Emilio, por ejemplo, ¿no? Que cuando ven la peli te dicen, hostia, veo a Miguel Ricard reflejado en tu interpretación. ¿Sabes? Es como... Vale, gracias. Parece que sí, pero sí que... Yo me acuerdo que sí, o sea... cuando cuando nos conocimos al principio y estábamos ensayando y tal, me empezaba a contar con quién había hablado, lo que sabía. Claro, yo pensaba que yo, como había hecho la preparación al casting, digo, yo me he preparado muy bien, ¿no? El personaje, el caso... Cuando le veía a él, digo, pero si es que parece el forense que ha llevado... Sí, o sea, yo me obsesioné con el personaje. De verdad que yo lo flipé muchas veces, decía, madre mía, digo, si es que no puedo comprarme, digo, a ver si estoy haciéndolo yo mal, por precisamente ir más fresco, ¿no? Por así decirlo. En este caso, yo es que me acuerdo que decía, pero... Y he hablado con no sé quién cuando estabas hablando lo de Ariel, ¿no? Y digo, ¿cómo puede ser? Digo, a mí en ningún momento se me ha ocurrido el ponerme en contacto... Eso te iba a preguntar, que ya que John contactó con la hermana de Ricard, sí que no es relativamente complejo encontrar en redes sociales a los hermanos de Antonio Anglés. Es fácil, de hecho nosotros por curiosidad a lo mejor en algún momento de aburrimiento en el set, cuando estábamos rodando, me acuerdo, cuando estaba justo diciendo, ¿no?, lo de la hermana, al final te pones a buscarlos en redes sociales y aparecen, sí, además de forma fácil, porque no dejan de ser personas que han estado durante mucho tiempo, ¿no?, en los medios de comunicación. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, como no tenía esa cosa de que tenía que hacer el personaje lo más parecido, porque, vuelvo a repetir lo mismo, de que no existían pruebas, me dejaba llevar mucho más por la impresión que quería, en este caso, el director, y también, pues... me estuve documentando y viendo muchísimas películas de asesinos en serie, de gente fría y calculadora, que era al final la visión que se le quería dar a Anglés en este caso. Hay una escena que me dio mucha pena porque al final no entró en el montaje final, en la que se le veía un poco más humanizado. Era una escena en la que él se intentaba exculpar, ¿no?, de todo lo que había o no hecho. Porque no voy a dar pistas sobre qué es lo que se defiende en la película. Pero sí que se podía ver a lo mejor a un Anglés un poco más
humanizado, ¿no? Por así decirlo. Lo que pasa que al final, pues por temas de interés de producción y tal, pues no le interesó, ¿no? En este caso a Mark el meterla sobre todo en el montaje final. Y digo, me da mucha pena porque es verdad que cuando la puedan ver, los espectadores van a poder ver que en todo momento hay un nivel, ¿no? de frialdad que no baja. Que eso también está muy bien porque cuando lo estás viendo, en el momento en el que aparece el personaje, te entra esa tensión de por dónde va a salir. Sí, pero es lo que tú dices, que tu personaje es como mucho más... Es una flecha, un dardo, ¿no? Y el contrapunto del mío es como contenido. Claro, es que era energía. Sí, es como todo el tiempo contenido, tal. Yo se lo decía a él, digo, tío, me paso toda la película sentado. excepto en un momento, me paso toda la película sentado, tío. Es como todo el tiempo aquí, con esa contención. Yo que tengo mucha energía, ¿no? Y me costaba mucho. De hecho, cuando la primera vez que hablé contigo, yo te felicité por el papel de Miguel Ricard, pero sí que te hice la puntualización de que te veía demasiado, lo había visto demasiado humanizado, creo que fue, ¿no? Sí, pero en los pequeños detalles es donde te das cuenta tú, teniendo esto, no sé si te diste cuenta tú cuando la viste, pero tenlo en cuenta si la vuelves a ver, y hay pequeños detalles que vas a decir, hostia, es humano, pero... no sé si lo está jugando, si está jugando el papel, claro, o no, ¿sabes? Al final es que es un gran mentiroso, eso está... Sí, de vamos, puta madre. vamos. Hay unas escenas tuyas que dices, el cabrón, digo, ¿está mintiendo de verdad? Hostia. ¿O se está quedando con la gente? ¿Lo está haciendo mal aposta o el que es mal actor? Yo tengo un trauma con una escena con la que te decía antes, a él se lo he dicho muchas veces. La escena esta que digo, lo de las partes, ¿no? Lo que me pegaron en las costillas, en mis partes, tal. Yo esa escena... Yo la jugaba, en el momento que la estaba rodando, hostia, yo la estaba jugando con mi verdad absoluta, defendiendo mi verdad absoluta de que eso era real. Y luego cuando la veo en escena, digo, tío, no me creo una sola palabra de lo que estoy diciendo. Y yo mismo me rayo y digo, tío, tan mal lo hice, pero es como en matemáticas, menos por menos termina siendo más. Entonces, claro, la gente lo que piensa es, tío, o sea, es que no te creo una mierda. O sea, me estás contando una milonga que flipas. Y eso suma, ¿no? Entonces, pero muchas veces a nivel actoral, tío, es como que te rayas porque... Hostia, es muy difícil meterte en esto y luego lo que te decía, o sea, yo por momentos perdí mi confianza totalmente porque era tanto lo que tenía que estar metido en ese personaje que yo por la noche ni dormía, o sea, literalmente no dormía. La escena del calabozo yo me marqué un Daniel Day-Lewis en El nombre del padre total. Total, literal. Yo vi a Daniel Day-Lewis en El nombre del padre. Dice, yo llevo 2 días sin dormir. Digo, pues yo soy español, voy a llevar 1. ¿Sabes? Y me tiré 1 día y medio sin dormir y la escena, vamos, una demacrada. Sí, brutal. El rodaje fue duro porque había momentos que por intereses de producción, esto pasa en todas producciones. Rueda de noche se o... rueda de noche. De con hecho, frío. por ejemplo, casi todas mis escenas eran de noche y algunas veces inclusive me acuerdo, Anglés jugaba con ese cambio de aspecto y teníamos que cambiar el tono de color del pelo en función de lo que tocara ese día. Porque claro, tú tienes una localización y a ti, imagínate, te dejan la prisión de Segovia, ¿no? Para rodar. Y tú tienes ese día para rodar en la prisión de Segovia, no tienes el día que a ti te dé la gana. Entonces, un día tienes que rodar moreno y al otro día tienes que rodar rubio. Yo me acuerdo que llegabas a lo mejor de haber terminado a las 2 de la madrugada o así, a lo mejor el día anterior. Y luego, bueno, no, a lo mejor no tan tarde, pero sí que habré estado en una jornada de rodaje. Mientras llegas a casa, al final es sí, tarde. Efectivamente. Luego te recogen muy pronto. Y me acuerdo una vez llegar a un frío en un pueblo remoto de la Sierra de Madrid. Te tenemos que cambiar el color del pelo otra vez. Decolorar a las 7 de la mañana, un frío que hacía. Y bueno, al final por lo menos lo bueno que tiene es que las compañeras de caracterización, Eva y Miriam, hicieron un trabajo excelente, la verdad, y no se nota, pero es verdad que fue muy arduo. Es lo que tú dices también, esa demacración de no descansar, pero también ayudaba al personaje, porque... Sí, claro, o sea, al final Ricard está con el estrés, la tensión de estar literalmente comiéndose el marrón y encima estar en calabozos, que todos imaginamos lo que le pudo pasar en calabozos. Y claro, tú como Antonio Anglés estás en una huida donde te está buscando todas las fuerzas de seguridad del Estado. O sea, esa tensión se tiene que reflejar en vuestra interpretación, ¿no? Total. De hecho, a ver, inclusive cuando no estábamos rodando, que es lo que tú decías, que no podías dormir,
yo tampoco podía dormir, una cosa de, pues tengo que rodar mañana o pasado, a lo mejor había algún día puntual en el que no nos tocaba rodar. Sí, pero luego también como actores es que es eso, al final en un rodaje no es como en teatro, ¿no? En teatro sabes que la función tiene un texto y vas en orden y empiezas y acabas. Aquí no. Entonces muchas veces a lo mejor ruedas la secuencia 70A y mañana ruedas la 80 y el día anterior 70B, ¿sabes? O sea, vas como eso. Y por las noches vueltas a la cabeza de primero lo que has hecho. Exacto. Y segundo, porque es de dónde vengo para ver a dónde voy, ¿no? Es como... Y siempre es una movida brutal. Y lo que decías tú de las pelis, tío, yo me he visto toda la filmografía de Eloy de la Iglesia para crear el personaje de Miguel Ricard, que antes no te lo he dicho. Todo lo que es La estanquera de Vallecas, Colegas, El pico chocolate, toda esa delincuencia de los 80, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, aparte de que la delincuencia yonki, sí. Sí, y lo llevo un poco en la sangre, ¿no? En el ADN valenciano. El kinky se llama. Yo me di, ¿cómo se llama esta que dura como 3 horas, que la hizo el chico como en un periodo de años porque había estado en la cárcel? No me acuerdo. El Jaro, no sé, puede ser que sea la del Jaro, la del Vaquilla. Pero yo creo que la del Vaquilla. Valenciana, hecha por gente de barrio. Esa sí pero tú dices la de Criando Ratas. Criando Ratas, vale. Esa sí que me acuerdo que sí que la vi, esa y el Bola, pero la de Criando Ratas a mí me funcionó muy bien, pero para la preparación de Ricardo, luego no me sirvió de nada. Claro. Es que por eso te digo que como este tío, ya, yo cuando me leí él se ponía, bueno, ha cometido pequeños delitos, hurtos, robos a bancos, gasolineras, una moto, tal, no sé qué. Digo, bueno, pues esto es el típico kinky valenciano de toda la vida, ¿sabes? Pues voy a ver todas estas pelis que al final no son los 90, son los 80, pero bueno, el ADN está ahí. Y me sirvieron mucho también, me sirvió muchísimo para crear todo eso. Aunque luego solo tengo una escena real de pie, que me lo puedo sacar un poco, porque como te decía, todo el tiempo estoy sentado, si no estoy en el coche, estoy en el juzgado, o en el calabozo, o en cualquier lado, siempre estoy sentado. Pero me sirvió mucho. Luego, vosotros, realmente en la película, o sea, Anglés y Ricard son, digamos, como el tándem, pero ¿cuál fue vuestra interactuación entre vosotros? O sea, ¿Hubo un momento en el que coincidisteis? Coincidimos mucho. Sí. Coincidimos mucho, pero es verdad que... Pero no en plano. En plano lo que se ve es más bien poquito. Es las escenas, ¿no? Estas finales de las niñas y tal. Y poco más. Poco más. Sí, los ensayos, nos coincidimos mucho, pero por los ensayos, porque al final nos juntaban a la misma hora o tenías que ensayar otras escenas o yo mis escenas, pero siempre coincidíamos en el lugar de ensayo. Y en rodaje yo creo que solamente tenemos una escena, ¿no? Que creo que es la 70 y la 70B. Como yo no me acuerdo del orden de... Sí, bueno, cuando las niñas están haciendo autostop y Miguel Ricard está contando la versión en el juicio de lo que pasó ese día y entonces hay un flashback que va a la escena que tenemos los dos. Sí, al final hay un punto de la película en la que todo gira en torno a qué pasa con Ricard. En el drama de los padres ya está esa cosa de lo van a encarcelar, ¿no? Hay algunos que le creen, otros que no. ¿Qué pasa con Anglés? ¿Le cogen o no le cogen? Hay un momento en el que se centran también preguntándole a Ricard qué pasa con Anglés, ¿tiene implicación? No, sí, no, porque de repente decía que sí, de repente decía que no estaba implicado. No, yo tengo muy claro que a Antonio lo mataron. Sí, en la que ya se está todo el rato hablando, ¿no? De estos personajes. No, literalmente dice sobre el juicio, ¿no? Sí. Como dice que a mediados o a primeros o tal, que a Antonio lo mataron. Eso lo tengo muy claro. Y eso a mí no me lo va a quitar nadie, ¿no? Es que, tío, me sé el juicio de Ricard de memoria, tío, que no se me va a olvidar en la vida. Yo me acuerdo de lo obsesionado que me claro, el personaje. Pero claro, no es lo más inventivo que lo tuyo. Sí, pero total. En cuanto a la película, obviamente no entre vosotros, que acaba de quedar claro que interactuasteis poquito en una escena, pero tú sí que interactúas con otros personajes, como el que hace de Mauricio, como el que hace de Enrique, y tú también tienes interactuación en la escena con las niñas, en la supuesta agresión a... Bueno, supuesto no, fue agresión. Los que hacen también de mi familia. Claro, ¿no? con tu familia. Mis hermanos. Incluso esa extrapolación pre-Alcácer de Antonio Anglés en la cárcel, que habla, de hecho, de su sexualidad o de su supuesta sexualidad y demás. ¿Cómo fue todo ese entramado que yo creo que luego para la gente en general cuando ve la película no lo tiene en conciencia y es muy importante a la hora de darle pues, esa magia a la película? Pues mucho, porque al final es verdad que es que se obvia un dato muy interesante, ¿no? de Anglés, es que era homosexual y estamos hablando de, en este caso, de unas acusaciones que implicaban también
delito de violación. Exacto. Entonces, claro, una persona cuando, en este caso homosexual, es complicado que vaya a violar a unas niñas porque posiblemente no sintiera ningún deseo en hacerlo. Y está muy bien porque es verdad que hay mucha gente que habla del caso de Alcácer y que sabe un poco lo que le llegaba en los años 90 y no ha cambiado esa percepción porque a lo mejor no ha seguido investigando. O lo que han visto o ahora porque en Netflix. Exactamente, lo han visto en Netflix o lo han visto en tal, pero es una cosa que es súper importante y a mí me pareció muy valiente por parte de Mark en introducirlo dentro de la película porque es una visión que de repente te hace cambiar totalmente el concepto de la posible o no implicación de este personaje. Lo bueno que tiene es que te hace pensar mucho todo el rato esta película, mucho. Y en este caso, pues tratar la homosexualidad de Anglés es una perspectiva muy interesante, porque es lo que digo, al final, pues puede no estar involucrado, pero desde luego que no tuvo participación en las violaciones, o eso es lo que yo personalmente puedo creer después de haber visto, porque es verdad que es que tienes testimonios, y los tienes inclusive disponibles en YouTube, de familiares y amigos que siempre han dicho que Anglés era homosexual, siempre. Y que en la cárcel, compañeros, quiero decir, no es una persona, dos, externa, sino compañeros de cárcel, ¿no? Por sí, funcionarios. Funcionarios de prisión, amigos íntimos, inclusive familiares que algunas veces, algunos de los hermanos que lo confirmaron. Y es algo de lo que de repente se obvia. Igual que muchas veces se obvia que habían 10 pelos diferentes, por ejemplo, incluidos pelos públicos dentro de los cadáveres. Son cosas como, ¿cómo es posible que no se tenga en cuenta esto y que encima cuando se hacen cosas relacionadas con Alcácer o pase desapercibido directamente se omita? Se obvia, sí. Y es verdad que a mí me pareció muy, muy, muy valiente. Ya no conocía el caso, pero luego cuando estuve investigando, pues es verdad que existen estas teorías y que hay vídeos y que hay tal, y la gente lo puede comprobar. Seguramente que tú que estás puestísimo en el tema los habrás visto. Me parece muy, muy, muy valiente. Y en cuanto... Yo en cuanto a los actores con los que trabajé, con Christian Checa, que es el actor que hace del Mauri. De Mauri, sí. ¿No? Buah, lo hace brutal, ¿no? O sea, Lo hace brutal. Christian es un actorazo. Bueno, pero es que también Adrián está increíble también haciendo Enrique. un poco más disminuido. Sí, es esquizofrénico, ¿no? Creo que... Sí, quizás la persona que hace el personaje más disparo, menos parecido con la realidad fue Paloma Paso, que hace de mi madre, que lo hace de Neusa. súper bien, hace de Neusa. Lo hace súper bien, pero es verdad que lo hace con un acento español, lo hace un poquito más desde su posición, ¿no? Más maternal, y además le da una ternura increíble, increíble. Sí, pues eso, que es lo que te decía, con Christian maravilloso, además es uno de los hermanos que saco del proyecto de 75 días, brutal, un hermano. Y vamos, no solo por eso, pero es que es un actorazo que ahora lo vais a ver, que tiene unos proyectazos que va a salir ahora brutales, que estábamos, o sea, el año que viene, que no te extrañe que lo veas en los Goya. Joder. O sea, muy buen actor, muy buen actor. Sí, es muy buen actor, ¿eh? Y coincidí con él en la escena de las naranjas, la famosa escena de las naranjas, de cuando llega Miquel Ricard a la casa de los Ángeles con la bolsa de naranjas. Y fue con el primero que coincidí en el set de rodaje. Ese día estuvimos, no sé las horas que echamos allí los dos. Y con Adrián, también Adri López, con Carlos Reyes, o sea, también, obviamente, al final, todos los policías, pero se comió a todos. Es decir, que... Con Joana también coincidiste. ¿Con quién? Que de hecho hay muy pocos actores con los que ambos tuviéramos interacción mutua. Que realmente fue con Joana Cobo, ¿no? Que hace de mi hermana, porque yo con Cristian es verdad que no coincidí en rodaje. ¿Tú con ella coincidiste? Yo coincidí con Joana, coincidí con Adrián y coincidí con Paloma Paso, ¿no? Que el día de Macarena, porque ellos estaban presentes en la casa ese momento, y también con otro de los hermanos, que no recuerdo ahora mismo el nombre, la verdad, porque hemos coincidido muy, muy, muy poquito. Luego la verdad que no hemos tenido... Será el que hace de Roberto. El que hace de Roberto, que era el que luego descubría y supuestamente el que llamaba, ¿no? Para acusar a Anglés de tener atada a Nuria Pera, sí. Y poco más. Sí, yo con Bobillo, sí, luego no, pero yo con él no coincidí tampoco. Sí, yo sí, que me di una hostia. Con Carlos sí, pero luego tampoco sale en el metraje, ahora que lo estoy pensando. En el momento de la detención de Miguel Ricard, imagínate al actor que hace de López en la peli, ¿no? El personaje de López, que es el ayudante de Carlos Reyes. Carlos, correcto. Y era el momento de mi detención. Y claro, lo veías fuera del set con vasos de plástico.
petándolos para coger energía. Claro, así que llega Ricard y cuando dice, ¿cómo? ¿De quién hablas? ¿De Edu? No, de Bobillo. Ah, de Bobillo, vale. Bobillo, tío. Bobillo es un grande. Y de repente, claro, dice, bueno, este es el rubio, va a llevarlo, tal. Y coge el tío, me coge así, me da una hostia contra la pared. Tal. Y, hostia, me detuvo, digo, de verdad, ¿sabes? Y digo, ahí. Eso también es una realista también, ¿sabes? Como que al final, es lo que decía Jonas antes de Macarena, ¿no? Que te dice, bueno, tú, si te tienes que sobrepasar un poco, pues te sobrepasas porque también voy a percibir o voy a recibir de eso y me va a transformar y me va a ayudar a sacar otra cosa. Entonces, me dio una hostia, tío. Lo bueno es que creamos una pequeña familia, tanto, Sí. tanto con el equipo técnico como con el equipo actoral. Yo, de hecho, todavía tengo dentro de mis contactos, de mis mejores amigos aquí en Madrid, desde ahora, gente incluso del equipo técnico, y eso estaba muy bien porque al final rodábamos en familia, y quieras que no, pues al tratar un tema tan delicado como es el tema Alcácer, pues siempre estábamos con esa cosa, ¿no? De la tensión, porque de repente estamos, pues es normal, incluso cuando estás en un entierro, ¿no? Están momentos de jiji, jaja, luego ponerte serio, luego ponerte a llorar, y aquí pues era algo muy parecido, un poco masoquista, ¿no? De estar a jiji con la broma, luego ponte a trabajar. Un carrusel de emociones. Claro, porque imagínate, tú estás rodando y estás montando unos focos enormes. Me acuerdo una vez, cuando rodamos la escena de las niñas, había unos focos del tamaño de una pantalla de cine, cosas que tardan muchísimo en montar, tienen mucho tiempo inclusive de calentarse libre, y efectivamente, demás. de calentar, de repente estamos jiji, jaja, de repente era como, no, ya hay que ponerse al trabajo, venga, pues, o con la música, o con tal. Y era como, esta gente es bipolar perdida, pero lo bueno que tenía es que teníamos eso, una hermandad muy bonita con sí, todos había los mucho compañeros. respeto tanto a nivel de compañerismo como a nivel de profesión, porque sabíamos lo que estábamos contando y al final no dejaba de ser Alcácer, y obviamente, a ver, eso es un trabajo, ya no porque sea Alcácer, puede ser cualquier otra historia, y la profesionalidad la tienes que implicar, obviamente, pero el hecho de ser Alcácer también le daba un punto, ¿no? De decir, bueno, es que lo que estamos contando, sobre todo en las escenas más dramáticas de la peli, eso íbamos a ir ahora. Es como un respeto brutal Era por lo que el estamos momento de contando y por los ponerse compañeros. serio, de aquí ya no caben bromas, además que también por respeto a la gente que ha sufrido, a la propia familia y en este caso a las víctimas. Estamos hablando de un caso real, no es si fuera una producción de, yo qué sé, de Netflix, en el cual pues es todo ficcionado, pues al final te lo puedes tomar de una forma pues más liviana, no ha pasado nada, pero esto es verdad que ha ocurrido, entonces tienes que llevarlo un poco más desde esa profesionalidad de tampoco se pueden hacer tipos. Yo encima tengo un humor muy negro y muchas veces incluso me cuesta y me tengo que morder la lengua porque digo, a mí por ejemplo ahora mientras estabas hablando tú me salían decir 50 chistes negros, o ahora mismo podría decir tal, no lo digo obviamente, pero por respeto, obviamente sé que tal, al final el sentido del humor y cada uno es el sentido del humor, pero desde luego que lo principal es que los que vean la película van a poder darse cuenta, porque hay mucha gente en redes sociales, ¿no?, que hemos podido ver, hay que ver, hacer una película de Alcácer, se ha tratado con tanto respeto, tanto de hecho, de eso doy fe, que yo la he visto, sí. Y el tratamiento a mí me parece exquisito. Pero es que inclusive los nombres de las niñas ¿Se han cambiado? Se han cambiado, y lo que es el aspecto personal de ellas También. no se parece en absoluto. Nosotros sí que intentaban que nos pareciéramos lo máximo posible, tanto en energía como en físico, pero en ellas era no. De hecho, Marc quería que fueran 3 niñas con las que tú te sintieras identificado. Pero que pudiese ser cualquiera. Exactamente, pero que podían ser cualquiera. ¿Para qué? Pues precisamente para no herir. A mí me parece eso un gran acierto, porque al final estamos hablando de familiares, ¿no?, que sufrieron muchísimo y hay que tener mucho cuidado. Lo es, lo es. Yo creo que los únicos nombres que hay en la peli que son reales son verdad. Sí, el resto son totalmente... La escena, que curiosamente es la que coincidís ambos, es posiblemente la escena más dura de la película, no solo por la recreación de lo que se insinúa, porque realmente yo creo que ni siquiera se muestra, es una insinuación, pero claro, se rueda con 3 actrices que en aquel momento, si no me equivoco, rondarían los 14 años, o sea, la misma edad que las niñas. Creo que no. Un poquito más, pero vamos, no mucho más. Sí. Bueno, 15, 16. Desde luego que eran menores. Sí, de edad. eran menores, sí. ¿Cómo conllevas o cómo tratas o cómo gestionas algo tan horrendo con 3 criaturas que son menores de edad, que posiblemente fuese su primer papel, y que estás hablando de un momento de una violencia o de una
Sí, una violencia del concepto, una violencia inusitada. ¿Cómo se gestiona eso por parte del director, claro, y por parte de vosotros que sois, digamos, los brazos ejecutores? Yo creo que el 90% de lo que estás hablando, el mérito es de ellas. De Alex, de Andrea y de Luz. Son 3 actrices brutales, pero brutales, que para la edad que tenían, el trabajo que hicieron, la profesionalidad que tenían, la concentración que tenían y el saber lo que tenían que Es que contar. se tomen la película, es que las ves y dices, Son joder. 5 minutos, pero los 5 minutos que salen son brutales. Y vamos a incluir a Carla, que Carla es la cuarta Carla, niña sí, la que está la brutal. que hace de Esther. De Esther, que el momento que sale también, que es el inicio de la peli, pues hay una comunión entre ellas brutal. Pero por eso te digo que yo creo que el mérito en este caso es de ellas. A ver, también hay mucho respeto, mucho diálogo, hemos hablado muchísimo con ellas Pero de es lo que se iba a de lo que hablaba contar. antes, de la confianza que te daban a la hora de poder intentar, pues eso, no ser agresivo. Obviamente yo me acuerdo, inclusive había veces que, por ejemplo, bueno, ni Luz ni Andrea solían venir acompañadas porque tenían permiso. Pero sí que, por ejemplo, en este caso Alex, que era valenciana y tenía que venir algunas veces a Madrid expresamente a rodar, ella muchas veces, la madre sí que estaba presente. Y es lo que decíamos, siempre se intentaba, pues nosotros estamos haciendo esto, obviamente hay veces en las que no te queda de otra y tienes que sacar ese lado inhumano. Estamos hablando sobre cosas inhumanas. Exactamente, sobre cosas inhumanas y tienen que salir a la palestra. Pero siempre desde, tú dices, desde la confianza y desde el respeto. Un trabajo mutuo. más tuyo que mío ahí, porque al final la escena esa de la que estamos hablando, por como está contada, Miguel Ricard también es como un poco sumiso de Antonio Inglés y al Sí, final pero tienes ese momento también con Sí. Luz, el personaje de Luz, que Sí, al pero final al se están final- hablando de cosas muy fuertes Sí, sí, y total, son total. menores de edad. A ver, que es verdad que hoy en día un chico o una chica con 16 años lo tiene todo aprendido, pero es verdad que si es tu primera producción, Total. No, pero lo que te ojito. digo es que al final, cuando con todo lo que es la escena, la parte violenta de la escena, es más de tu Sí, personaje sí, que del sí, mío. sí, El sí, mío al sí, final sí. está ahí, pues en este caso porque el otro lo ha dicho, vamos para adelante y vamos para adelante. Ya, sí. O vamos o te caneo. Claro. No, y además, Básicamente. eso está muy bien porque Básicamente. está muy guay porque cuando ves esa escena, ves claramente la contraposición de cada uno. Sí, Es- ves el rol Guau, que tiene es cada que, uno. sobre todo yo me di cuenta, fíjate, que porque cuando yo lo vi en pantalla pequeña, en tal, no me di tanto cuenta, pero luego viéndolo en pantalla grande, dije, wow, es que hay una diferencia increíble, solamente el juego de miradas que teníamos nosotros, es verdad que lo bueno que teníamos, que estábamos, John y yo, habíamos hecho tantas migas, habíamos tenido tanta conexión desde los ensayos, que ya sabíamos perfectamente a qué queríamos jugar, lo teníamos muy definido también desde los ensayos. Pero se puede apreciar y eso es muy bonito porque ves claramente ese juego de roles, quién era el que mandaba, quién era el sumiso. Sí, Total, yo creo que se sí. consigue perfectamente. Sí, o sea, esa escena, yo recuerdo esa escena en el momento en el que, yo creo que hay un contrapunto, ¿no? En esa escena, hay un antes y un después, la almendra es en el momento en el que tú me... Claro, que claro, eso fue cuando una me acerco, improvisación de él. hombre, desde luego, primero están un poco más livianos, están Sí, escuchando sí. incluso música Sí. y luego llega el momento Claro. de, a mí se me ha pasado por la cabeza esto, que yo ya lo tengo desde el principio de la escena, pero él no lo sabe. De hecho, eso se ve en pantalla, está... ¿no? Eso estuvo guay porque Inglés. fue una improvisación de él que creo que precisamente esa improvisación de decir, de acercarse y decirme, tira para adelante. O sea, solo me dijo eso, tira para adelante. Y a mí, Ah, claro, se ese tenía tira mar- para adelante, se a mí ya- tenía yo, marcado. que no estaba ni en guión ni Sí. nada. Pero de repente, claro, yo estoy ahí con mi música y tal, mi rollo, ¿no? Y de repente se me acerca alguien al oído sin yo esperarme y me dice, tira para adelante. Claro, Claro, ya, estamos así hablando como- con las tres niñas en la Claro, parte trasera del claro, coche. Pues vale, ¿sabes? Y pues yo estaba, me estaba fumando un cigarro. Y dije, tira para adelante. Pues nada, tiro para adelante, ¿sabes? Tiré el cigarro, subí la ventanilla del coche, me agarré al volante y para adelante, ¿sabes? Y creo que eso es, gracias a esa improvisación de él, a nivel visual le da ese... Claro, y también la frescura que tienen ellas, porque al final no dejan de ser tres niñas que están yendo a una discoteca y que no tienen idea de qué ocurre exactamente, está toda la contraposición esa, ¿no? De las tres niñas, jiji, jaja, él está con su música en su momento de, pues, vete a saber lo que van a hacer ahora. Claro, yo voy y él a sí que coro. tiene en ese momento todo planeado desde que las han recogido, obviamente, vamos a hacer algo que tal. También estamos hablando que estamos hablando desde otra perspectiva, no vamos a desvelar mucho del guión,
pero se juega mucho, eso sí, en la película con ¿qué pudo pasar? Exactamente, se juega mucho con eso. Eso es importante, que Claro. hay que dejarlo claro, que en ningún momento la película está diciendo lo que pasó pasa, o lo que exactamente. pudo pasar, No, sino claro. que deja a Está la bien la interpretación interpretación. Exactamente. y que lo que se hace es, digamos, una recreación de lo que Miguel Ricard cuenta en el juicio sobre los mal llamados o los llamados hechos probados. O sea, Efectivamente. y eso se recrea. Una de tantas declaraciones. Una de tantas. Y eso se recrea. Pero no está diciendo en ningún momento la película que eso es lo que pasase. Y tal. Es simplemente como Bueno, un flashback. se tiran a la piscina luego, ¿eh? Sí, vale, Se tiran a la piscina. pero de eso no podemos hablar. Ya, pero se tiran a la piscina. En plan, no, quiero decir que sí que hay una idea concreta. Sí, claro. La película defiende una idea Sí. y eso está claro. Aunque se juegue con esos flashbacks, pero Mark tenía muy claro qué es lo que quería y voy a contar esto. Es lo que quiero, decir. Que El final, que no vamos a desvelar, Hombre, por para que la supuesto, gente la vea, yo creo que es una escena o un final determinante para entender cuál es la visión de posición, Mar y cuál es efectivamente. lo que él quiere contar en cuanto a lo que para él pasó en el crimen de Alcácer. Hablando precisamente de esto, ¿cómo os entendisteis, cómo llevasteis, cuál fue la aportación de Marc Romero, el director de 75 días, a vuestra dirección, a vuestro personaje? ¿Cómo os guió para sacar, yo que he visto en esa película, esas dos excepcionales versiones de lo que pensamos que son Antonio Anglés y Miguel Ricard? O sea, fue muy puntilloso, estuvo mucho encima de vosotros, o dio mucha libertad creativa a la hora de generar o de crear el personaje. Mark es muy puntilloso y muy exigente. Es muy exigente, hay veces que inclusive a nosotros nos podía inclusive como agobiar en el sentido de lo estoy haciendo mal, ¿no? Él lo tenía tan claro que yo en mi caso, por ejemplo, que es lo que veníamos a decir antes de la investigación, que me dejé llevar totalmente por la perspectiva que él quería contar en su película, porque al final es la visión, ¿no?, del director, porque es su guión. Llevaba, no sé si eran 12 años preparando el guión de esta película. Lo tenía tan claro que para mí fue realmente muy difícil a nivel técnico y físico de poder hacerlo, porque era un personaje de creación total, porque es muy, muy diferente a mí como persona, pero sí que tenía esa suerte de contar, ¿no?, con la visión del director, Claro. que me decía en todo momento qué es lo que quería. Solamente hubo una vez, o en una de las escenas, que precisamente es la última escena que rodé, que es la primera escena que se ve de Anglés en la película, es la presentación del personaje, que lo habíamos presentado o lo habíamos ensayado de una forma muy diferente, y luego cuando estuvimos grabando, de repente dijo: esto no funciona, Jonás. No, me he dado cuenta, dice, no es que tú lo estés haciendo mal, sino que cuando lo ves que yo me estoy dando cuenta funciona. de que no es lo que yo esperaba en el resultado, y lo cambiamos totalmente. Y fíjate, que es una escena que yo pensaba que iba a pasar muy desapercibida, y sin embargo, cuando han habido estrenos en festivales y tal, y la gente se me ha acercado a hablar sobre el personaje, lo primero que me han dicho, y me lo dijeron como un par de personas, y me sorprendió mucho, fue esa primera entrada del personaje. Es que cuando entras ya se ve que hay algo oscuro en él, en la mirada, en esas miradas que aparecen, ¿no?, con el otro personaje. Y eso está muy guay porque él tenía muy claro, pero es verdad que si se daba cuenta de que había algo que no funcionaba, pues Rectificaba. siempre podía retroceder, que al final pues es lo interesante, efectivamente, que es lo que puede, es como el teatro, que es así, esto puedes cambiar y rodar todas las veces, y si esto no funciona, se vuelve a rodar de forma diferente. Yo la verdad que contento en el sentido de que pude, creo que dar lo que se me pedía, y tenía la suerte de que, porque para mí es una suerte de que yo no me podía comparar, porque él sí que tenía grabaciones, Claro. y él podía compararse y decir, oye, pues es que esto no lo he dicho igual. Yo en ese sentido tenía plena libertad creativa, porque no tenía casi nada. Claro. ¿Y el caso de John? En mi caso, Miguel Ricard no tiene doble cara, es lo que es. Entonces, al ser un personaje real, como te comentaba antes, tenía que o lo haces o no lo haces. Entonces eso también me creaba a mí muchas veces una dualidad de movidas y tal. Y Marc sí que me dejaba mucha libertad de creación para llegar
a la simbiosis, ¿no?, entre Miguel Ricard y yo, porque yo no soy Miguel Ricard, ni Miguel Ricard va a ser nunca yo. Entonces había que llegar a ese punto de unión en qué tengo yo de Miguel Ricard. Y a partir de ahí empezar a construir y a trabajar, ¿no? Y a ver cómo podemos hacer esa simbiosis entre los dos y que la energía, el aura, el alma de esta persona se vea reflejada. Entonces en ese aspecto me dejó mucha libertad. Luego sí es verdad que en escenas puntuales, pues un poco como lo que le pasó a Jonás, de que hay una escena que pues no funciona y recuerdo de una en concreto que me llevó aparte y me dijo: eso es una puta mierda, tal, no sé qué, no funciona. Bueno, también para ponerme a mí, o sea, Marc tiene mucho temperamento y muchas veces, esto me lo confesó en concreto luego él, que en esa escena en concreto lo que intentaba era, pues la manera que tenía de dirigirme hacia lo que él quería era... Caña. Boom, darme caña. Es una mierda, esto es una puta mierda, tal, no sé qué, no sé cuánto, tal, es que esto no puede salir así porque en esta escena quiero contar esto, porque Miguel Ricard tal, porque no sé qué, porque no sé cuánto. O sea, vamos a hacerlo, claro. Una visión clara de... Claro, venga, dímelo desde aquí, tal, no sé qué, desde aquí, no, así no, dímelo desde... Entonces, claro, cuando ya ves lo que él quiere, vale, a grabar. Y fuimos a grabar y salió lo que él quería y la escena es brutal, luego, claro. Entonces, en ese momento sí que hice una dirección de actor que te lleva a un punto. Por lo demás, pues mucha libertad. Yo también tenía muy empapado, yo lo que te digo, yo me obsesioné con el personaje de Miguel Ricard. O sea, yo veo el juicio de la peli y veo el juicio real de Miguel Ricard y los movimientos clavados, levanta el dedo en esta frase, en esta palabra, en este momento, aquí mira tal, y es igual, es decir, tú lo ves y dices, hostia, es que es tal cual. Y luego los audios que le enviaba, pues, la voz del personaje, cada 2 por 3, oye Marc, mira, tal, no sé qué, le enviaba una voz como Miguel Ricard y se le enseñaba a otro y decía, mira el audio de Miguel Ricard. Y el otro, ese está flipado el audio. Y se pensaban que eran audios de Miguel Ricard reales. Entonces, tal cual. Era muy bueno. Parecidos, ¿verdad? Era muy bueno. Y en ese aspecto me dejó mucha libertad. Luego ya te digo, en momentos puntuales, pues sí que marcó, pues como cualquier director, y que te marca las pautas para conseguir contar lo que quiere contar en cada escena. Es verdad que es lo que decíamos, que es que teníamos la suerte de que habíamos ensayado mucho. Entonces ya íbamos al rodaje. Hay una buena base. Claro, sabiendo qué es lo que se tenía que hacer. No era, pues vamos a lo loco. Hay veces que te toca en otros trabajos, cuando son personajes más pequeños, en productoras a lo mejor grandísimas. Yo me acuerdo la primera vez que rodé para una plataforma, para Netflix, 3 días de rodajes y un personaje muy pequeñito, muy pequeñito. No conoces allí a nadie, te sientes tan pequeñito porque estás rodeado de estrellas y no has podido ensayar. Lo máximo que tienes es una italiana que, para el que no lo sepa, es ponerte en una mesa con el guión y pasar el texto delante del director. Y es lo único, y a lo mejor sí que vas a hacer una prueba de movimientos para que tanto, en este caso, ese movimiento, el Steadicam, cojan la ergonomía el foquista, posiciones, pero ya, no tienes esa cosa. Y aquí, claro, eran personajes que necesitaban mucha composición porque, claro, es que necesitas una creación, una base de fondo, y eso lo teníamos, que era lo importante, y menos mal, porque si no, claro, imagínate llegar desnudo a un rodaje así, hubiera salido pues algo, yo creo que, no sé, en mi caso nefasto, porque seguramente no hubiera podido cumplir con lo que se pedía, ¿no?, de este personaje. Y al final yo creo que salió, y ¿por qué no? Pues creo que salió bastante bien. Bueno, la gente lo valorará, pero... De hecho, antes de que pasemos al siguiente bloque, está bien recalcar que a ti te han otorgado el premio a Actor Revelación en un festival hace poco. Sí. Por tu papel de Antonio Inglés. O sea, que es que tu interpretación ha sido premiada, lo cual, digamos que es ya, una especie de garantía de que, coño, de que eras el callo como Sí, Antonio pero al Inglés. final yo creo que todos los compañeros, incluso hay compañeros como por ejemplo Cristian Checa, que sale tan poquito, o como Joana Cobo, gente que sale menos y que también están brutales. Sí, sí. Y al final, pues en el caso de Alcácer, lógicamente, te llega un caramelito, porque al final no dejan de ser realmente, como actores me refiero, Es que son personajes. ojalá no hubiera el más normalito es un personajazo. Sí. O sea, entonces... Ojalá no hubiera ocurrido, no hubiéramos tenido la posibilidad de hacer esta película. Para la próxima charla traemos aquí a todo el elenco y hacemos una mesa Pero redonda. es verdad, o sea, la hermana de Antonio Inglés. O
sea, solo en el momento en el que entra al juicio con la peluca y con las gafas ya te está diciendo que es un personaje. El Mauri, el Enrique, con que si he llamado yo en el programa este, no, yo creo que llamé yo, otro personaje. Miguel Ricard, otro personaje. Quiero decir, son todos personajes, es que son personajes literal. Todos los padres son que están muy definidos porque cada uno tiene un concepto diferente de por dónde tirar al padre o a la madre, ¿no? Y eso está muy bien porque se ven los contrapuntos, ¿no? Se nota Eulalia, ¿no? Que hace... bueno, sería lo que... Está genial todos. Sí, sería la más luchadora, la guerrera, ¿no? está la que se da por vencida, está la que a mí me gusta desconsolada. A mí me gusta mucho el papel de Albalá, porque obviamente, teniendo el aprecio que le tengo a Fernando García, pues... Y además que vimos la película con el propio Fernando allí, pues sí que es verdad que joder, se empatiza muy bien, ¿no? Y esos momentos de intentar elegirse como... Por ejemplo, Albalá tiene una escena... Albalá estaba... Bueno, el personaje, ¿no? Fernando estaba malo, que por eso no pudo llevar a la niña a la discoteca. Y fueron, ¿no? En este caso, a casa de la cuarta niña, a visitarla, Esther. Y esos pequeños matices que son los que enriquecen el personaje. Se ve cuando tú estás viendo la película que él tiene esa voz constipada y la sigue conservando un poquito los días sucesivos a la desaparición. Sí. Que te das cuenta cuando están en la búsqueda de los primeros días, tiene todavía esa voz nasal. Luego ya obviamente se pasa. Hay un punto en el que ya han pasado tantos días que ya se le va. Pero sí, es que es verdad que hemos tenido la suerte de trabajar con gente que son unos profesionales que les avalan unas carrerazas. Yo me quedaba flipado. Yo cuando tenía un día de rodaje que tenía que rodar yo y luego sabía que rodaban una escena los actores, ¿no? Albalá, Antonia, Ana Fernández y demás, y me tenía que volver, no me iba. O sea, yo quería quedarme a ver. Tal cual, ese día digo, tengo una suerte hoy que flipas. Digo, hoy me voy a quedar hasta que pueda, porque voy a absorber y quiero ver y quiero aprender, ¿no? de ellos, porque al final son referentes. Creo que Ana Fernández con un Goya por Solas, ¿no? O cualquiera de los otros, ¿no? Antonia, Eulalia, incluso Alfredo, tío, que Alfredo... Es que yo, Antonia, personalmente, es una actriz a la que he adorado de siempre. A mí el personaje del agrado, Todos son mi madre, me encantaba. Fíjate, sí me encantaba que cuando yo estudiaba, tengo una escena grabada recreándola, vestido de transexual, porque me flipa. Y claro, estar ahí con gente tan profesional. De hecho, me acuerdo, Antonia, por ejemplo, tengo una anécdota con ella, y es que me acuerdo que estábamos rodando, yo acababa de terminar de rodar, era por la mañana, y ellos iban a empezar, era justamente el día en el que se iba a recrear el entierro. Entonces, esa escena es durísima. Es para que veas el contrapunto que tenemos los actores, porque hay actores a los que un método se les da genial, como él, empaparse tal, otros que... Yo, por ejemplo, es como, a mí si el director me dice, está bien, yo me olvido. Me olvido porque digo, yo no voy a saber más que el director. Si el director me está diciendo que confía en mi trabajo, yo me dejo hacer. Vale, claro. Me acuerdo que estábamos desayunando y estábamos hablando, bueno, porque es que Antonia es una cachonda mental, y estábamos hablando de cosas nuestras personales que no tenían nada que ver, que eran muy, muy graciosas. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, Eulalia estaba más separada porque se estaba preparando el personaje, quería, ¿no? Contagiarse de esa energía luego para encarnar a una madre que está enterrando a su hija. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que le dije a Antonia, digo, ahora que vas a rodar esta escena, que yo creo que es la más dura que tenéis que rodar, digo, y estamos aquí, jijaja, digo, dice, tú no te preocupes. Dice, yo entro enseguida, mira, y se me pone a hacer un pequeño fragmento de monólogo que estaba haciendo ella, de lo mejor de Antonia San Juan, que hacía de una prostituta que de repente está hablando a la cara y empieza la cabrona, porque es una cabrona, a llorar. Dice, y de repente llorando, y ya está, de la nada, y yo, ¿cómo es posible? Obviamente, yo también me quería quedar a aprender, porque es como... Tal cual, tío. Pero claro, al final cada actor tiene su... Luego ella, por ejemplo, mucho. yo le pregunté, le dije, ¿pero cómo eres capaz? Dice, es que yo me meto en el personaje, yo digo, ahora tengo que estar aquí, y estoy aquí, pero yo en cuando termino, salgo. Y hay otros actores que terminan de hacer tal, joder, yo por ejemplo cuando estamos rodando lo de las niñas, que eran estas cosas tal, intentaba despojarme, pero al final me quedaba esa sensación de desasosiego. Tenía un profesor de arte dramático que una vez me dijo, el cine es todo imagen. O sea,
Ya está. ¿Sabes quién era ese profesor? Javier Albalá. Ah, sí, qué bueno. Javier Albalá. Y en contrapunto con lo que dice él de Antonia, en esa escena llega el tío, con todos sus huevos así de grandes, metido en su personaje, y llega allí a la gente que lleva el féretro, se acerca y le dice: cuidado con eso que ahí dentro va mi hija. Y lo dejo ahí. Cuidado con eso que ahí dentro va mi hija. Ya, tal cual. Para que veas tú Blanco. el contrapunto del método que puede utilizar un actor y otro, y sin embargo, en el momento en que tú lo ves en pantalla, te das cuenta de que eso que me dijo ese profesor, que es Javier Albalá, de que el cine es todo imagen, es verdad. Y dices tú, ya hay veces que te estás comiendo la cabeza como actor de cómo llegó a este punto, y sin embargo, de la manera menos que menos te esperas, Lo consigues. y de repente en pantalla funciona, porque es imagen, y es eso, tío, y es maravilloso este oficio. No, estaba pensando, perdona, que de puntualizar, No. que es que parece que muchas veces estaba diciendo, no, estamos aquí de jiji, jaja, al final nosotros somos actores que hemos hecho Claro. una película, que en este caso trata en casos reales, del respeto máximo, pero al final, yo por ejemplo en mi caso, ni siquiera he visto los documentales estos que han salido en plataformas hiperconocidos, porque yo no soy gran fan de estos temas. Y a mí personalmente lo que me interesa es la creación artística de personajes. Yo en el momento en el que terminé de hacer la película me desvinculé, y quiero decir que pues también, ¿no?, que se entienda, porque por ejemplo yo me acuerdo que mi familia, mi madre, cuando le dije, oye, voy a hacer una película de Alcácer, cuando me cogieron ya, que dije, me han cogido, dijo, se alegró, pero dijo... Claro, es que va a haber mucha gente que esté en contra. Digo, a ver, mamá, nosotros somos creadores. Claro, ahí va la pregunta. ¿Os habéis planteado cómo se pueden tomar los padres, las familias, los hermanos de las niñas esta película? ¿O sois capaces de abstraeros y decir, oye, yo lo intento tratar con el mayor respeto posible y al final es mi profesión, que creo que también me pasa a mí o nos pasa a cualquier divulgador, o cuando, sin comparaciones obviamente, Iker Jiménez lo trata en Cuarto Milenio, que no solo Alcácer, cualquier suceso luctuoso que tiene una sensibilidad con unas víctimas, es como, lo intento hacer desde el mayor de los respetos, pero tampoco necesito esa aprobación, porque si no, no podría vivir. No, totalmente. A ver, ya no solo el tema de las familias, que por supuesto lo piensas y bueno, o sea, nosotros, como decía Jonás, somos actores en nuestro oficio, me llaman, me contratan para hacer un trabajo y yo lo hago de la mejor manera que sepa hacerlo. Obviamente, en el caso de los padres, con el máximo respeto, pero ya no solo de los padres, sino también de los familiares, en este caso, pues, de Antonio Angueso y de Miguel Ricard, que puedan ser inocentes y no tengan nada que ver en la trama, que también son personas inocentes y en su momento pues también tuvieron un foco mediático que les ha perseguido y que, bueno, se han comido el marrón también como si fuesen culpables, ¿no? La sociedad por lo menos los ha hecho así. Pero ya no solo en ese aspecto, sino también la peli, o el caso Alcácer, no la peli, sino el caso Alcácer, tiene mucho seguidor y mucho detractor. Así es. Pero yo no puedo estar pendiente de lo que pueda opinar la gente. Yo hago mi trabajo y espero llegar y gustar al máximo número de personas posibles. O sea, hoy me toca hacer de Miguel Ricard y mañana me tocará hacer, como decía antes, de profesor de matemáticas, que era de biología, ¿no? Tal cual, es que... De geografía. Ya, a ver, se me da fatal, por cierto, pero... de gimnasia al final. Sí, totalmente. Es trabajo puro y duro. Al final es como al profesor que contratan, como tú dices, a dar la historia del franquismo. Pues obviamente a nadie le gusta hablar de una dictadura, pero tienes que hablar de ella y tienes que informar a la gente para que las nuevas generaciones y sociedades se nutran y no se repitan los errores, que parece ser que no aprendemos. No aprendemos. El tema de Rusia y Ucrania, que ya lo saco a la colación, que me parece una barbarie. Nosotros somos actores, hemos hecho un trabajo y sabemos que obviamente no podemos gustar a todo el mundo. Yo lo único que, por así decirlo, pido es que se trabaje, es que se intente ver desde el lado objetivo. Analice de forma exactamente. No son dos personas que están haciendo un trabajo para juzgar a unos personajes, en este caso unos asesinos, sino simplemente son dos actores que están haciendo un trabajo de actor, sin más, y te puede gustar o no, que es muy respetable, claro, la interpretación. Entonces yo ahí sí que entro y sí que es lo que me importa.
Oye, pues hay gente que no le gusta la interpretación, pues oye, Buah, no le puede gustar a todo el en mundo ese porque no aspecto siempre estoy llueve. cagado. Pero no siempre llueve a gusto de todos. Pero a mí lo que me gustaría es eso, que la gente no se quede con que es un trabajo en el que se habla de Antonio Anglés o de Miguel Ricard o de Lanías o de Alcácer en general, sino un trabajo artístico. Y yo creo que Marc también a nosotros nos lo ha dicho desde un principio. Nosotros somos creadores, somos gente del cine. Y igual que hoy estamos haciendo esto, mañana haremos una comedia y nos olvidaremos de todo esto. Entonces, que la gente intente verlo desde ese punto y que se entretenga y que cada uno luego piense y se saque sus propias conclusiones. Y sin embargo, John dice que tú estás cagado. Yo estoy cagado, tío, porque al final es lo que te digo. O sea, el foco de Miguel Ricard es tan grande y tan mediático. ¿Tú has pensado alguna vez de que Miguel Ricard vea la película? Pues sí lo he pensado. Sí. Mira, a mí hay una cosa... O sea, es más, ¿tú crees que Miguel Ricard va a ver la película? Yo creo que sí. Yo creo que sí, Yo también lo por creo, Sí. por el hecho de ver, no sé, de hay algo en él que me dice que sí, que si yo fuera Miguel Ricard, en este caso, yo la vería. La verías. Yo sí, o sea, quiero decir, después de haber construido el personaje y haberme empapado de toda la esencia de Miguel Ricard, si yo soy Miguel Ricard, yo la vería. Pero sí me gustaría, o sea, me gustaría, o me hubiese gustado, a la hora de crear, haber tenido esa entrevista, ¿no? Un cara a cara con él, para, igual, sin entrar en si lo hizo o si no lo hizo, simplemente pues para el trabajo de creación actoral. Y después de haber hecho la peli, aún me sigo quedando con las ganas de tener ese cara a cara ¿Con él? con él. Ojalá algún día, después de ver la peli, pueda verlo y que me diga, has hecho una mierda, ¿sabes? O sea, no me veo en la película. Ojalá, o que me diga sí, o yo qué sé, lo que sea, no sé. Pero cuando te digo que estoy cagado, es precisamente por eso, porque tiene el foco tan grande, ¿no? Y hay tanta gente y tanto seguidor y con el hilo tan fino de Sí. tal... Que, joder, es una responsabilidad muy grande. Sí, ¿sabes? responsabilidad. Ya no porque sea Miguel Ricard, sino también a nivel global, de las familias, por el respeto, por el caso, por todo. Es el caso más mediático de la historia de España, de la crónica negra de este país. Y el personaje este es, como dice todo el mundo, Miguel Ricard es el caso Alcácer y el caso Alcácer es Miguel Ricard. Entonces hay una responsabilidad como actor muy grande. Y muchas veces, después de cómo lo he pasado a nivel personal con el rodaje de esta película y con todos el batiburrillo de ideas y de sentimientos y de emociones que he tenido a nivel personal como John Manresa, tengo ganas de... ¿sabes? Bueno, pues estoy deseando que se estrene y desquitarnos. Sí, que la gente yo la pueda igual, jugar, yo igual. que se vea y... A eso íbamos para ir más o menos finalizando la entrevista. La película está ya a escasas semanas de estrenarse. Estreno inminente ya. ¿Qué esperáis de la película? O sea, ¿qué recepción esperáis? ¿Qué os gustaría que el público en general y también los seguidores de Alcácer en particular viesen en la película? No solo quizás en vuestra interpretación, que creo que queda claro, sino en la película. Sí, a nivel general yo pienso que la peli, y esto no pasa muchas veces, es una peli que te hace ir al cine con unas expectativas Sí. de lo que vas a ver. Y esto no pasa muchas veces en el cine. Entonces, uno, dependiendo las expectativas con las que vaya a ver la película, va a salir con una sensación o va a salir con otra. Correcto. Muchas veces te puede cambiar de opinión, te puede gustar, no te puede gustar, puedes estar más a favor o menos a favor. Pero creo que eso es algo positivo en la película, el hecho de que de alguna manera está desafiando tus expectativas. Y eso no pasa nunca en España o en el cine en general. Y eso es bueno. Luego, a nivel personal, yo he visto la peli y la última vez que la vi, que fue en Torrevieja, en el festival donde Jonás ganó el premio, yo estaba viendo la peli y llevaba una hora de peli y por un momento pensé, dije, tío, vaya peliculón que estoy viendo. O sea, a pesar de saber lo que va a pasar, a pesar de haber leído el guión, que por cierto, eso no lo hemos dicho, pero yo la primera vez que leí el guión... A mí, yo me lo leí de... Igual, mira que algunas veces cuando me pasan tal es como... Bueno, venga, voy a seguir. Este caso de la que me reí de pe a pa en un momento y disfrutando. Igual, Sí, yo cerré, sí. yo lo leí de seguido. Y conforme leí el guión, lo cerré. Hiciste así. Pues flipas, fue exagerado. Fue como... hostia, lo que acabo de leer, ¿no? Es como... ¡buah!
Para mí lo más bonito es que yo, por ejemplo, flipé con las localizaciones donde grabamos. Yo cuando estaba, y de verdad lo digo, lo puedo decir porque lo digo siempre, yo flipaba porque cuando yo me estaba leyendo, ¿no?, las separatas de mi personaje o el guión en general, yo me imaginaba que iba a ser así. Por ejemplo, la casa, ¿no?, donde grabamos con Macarena, en esta cosa con Nuria y tal. Lo que se supone que es el piso de la calle Colón en Efectivamente, Catarroja. que tenían que tener un Casa baja, con un pozo. pozo. Y yo me lo imaginaba, te lo juro, igual, todo el aspecto, la prisión de Segovia, todo lo que se ve está muy conseguido. Los años 90 se reflejan Buah. y hay ese aire turbio, noventero, un poco sucio, un poco amargo, incluso un poco nostálgico también. Sí. Y se refleja totalmente en la película, me parece. Yo creo que a John se lo dije, coño, pero si llevas la dichosa misma camiseta que... La del Monkey. Sí, Tal que cual, Miguel esa Ricard, digo, pero ¿de dónde, Inés, ¿de dónde la narices la habéis sacado? La hizo Inés, la chica de vestuario. Ah, se hizo, tal sí, cual, o sea, se hizo sí, eso. Sí, esa De es hecho, literal. no sé si te habrás fijado, pero la ropa que yo llevo en la escena de Nuria, Sí. es la misma ropa que es el único testimonio de ropa que se tira Cuando sale, es es verdad. la misma ropa. Es verdad. Es exactamente lo mismo. Se le ocurrió, increíble. Trabajo de Inés y de Increíble, Cristian, sí, que sí, soy sí. ayudante, Qué fue bueno. bestial, Cristian bestial. también, sí, efectivamente. Bestial. Pero lo que dices tú de los decorados también a los actores nos ayuda mucho. No tenemos muchas veces la suerte meternos de totalmente. trabajar en decorados y la reales, en caracterización, localizaciones el reales. verte, pues eso, como he dicho antes, con los pelos, con la caracterización. Me acuerdo cuando rodamos en la prisión que a mí, Miriam Casanova, me tuvo que hacer un tatuaje, no, uno no, 2 tatuajes a mano, porque él tenía 2 tatuajes en el brazo. Correcto. Hay una escena en la que se veían los brazos y una precisión increíble. Y eso yo creo que es de valorar y se tendría que valorar. Y yo, ¿qué espero de la película? Yo lo único que espero es que la gente pase un buen rato, o por lo menos que le haga pensar. Ya te digo que el buen rato, no. Me refiero, a ver, buen rato. Quizás ha sido unas palabras... Yo acabé, y creo que esto lo hemos contado alguna vez en el programa, vamos, hubo que pausarla. O sea, después de la escena del entierro, hubo que pausarla y tuvimos ahí una conversación privada de decir, mira, chicos, si queréis lo dejamos, o sea, si la peli va a estar fabulosa, pero genera bastante desasosiego. Sí, a ver, me refiero a disfrutar en el sentido de todos esos detalles. De todos los detalles, de cómo se ha recreado el caso, que creo que se ha recreado de una forma, pues eso, muy fiel a la época, del guión, que es un pedazo de guión, de las interpretaciones del reparto, que creo que están todos brutal. Todos tienen ahí un momento que dices, Alfredo Carbajo tiene una llamada preciosa, Ana Fernández tiene una llamada... Es que todos tienen su momento y eso es lo que yo digo, que disfruten de esa creación artística y luego ya que haga pensar. Y si... Ahora porque se ha reabierto el caso, pero nosotros rodamos antes de que se reabriera el caso. Y nuestro objetivo, o lo que más ilusión nos hacía, es que dijeran, oye, pues es que todavía quedan muchas incógnitas. ¿Por qué no seguimos investigando? No, pero la peli está muy bien contada. Está Y yo muy solo bien sé porque contada, sí. tengo un amigo que fue a ver al Festival de Alicante, no tenía ni idea de lo que era el caso Alcácer y salió poco menos que con un máster en el caso Alcácer. Ah, bien. Entonces, cuando terminó la peli y empecé a hablar con él y me empezó a contarme, me decía, tío, pero esto es por esto, por tal, por no sé qué. O sea, dije, creo que hemos hecho un buen curro porque a la gente que no conoce el caso le hemos hecho pensar y lo hemos enganchado, ¿no? O sea, en lo que es la trama, eso quiere decir que está bien contada. Sí, y claro. engancha. Quiero decir, porque al final todo el tiempo están pasando cosas y te dan de pensar y es, ¿y esto por qué será? ¿Y esto será por esto, por lo otro? Y cuando termina la peli, que te vayas a casa pensando, eso también es importante. Es muy importante. Es muy importante. Entonces, por eso yo creo que está bien hecha la peli y es lo que te decía. Yo cuando llevo una hora de peli, digo, vaya peliculón que estoy viendo. Y en Torrevieja igual, o sea, en Torrevieja no, en Alicante, aun sabiendo lo que iba a pasar y aun habiendo leído el guión, yo veía la peli como espectador. Obviamente, hasta que salgo yo. Cuando salgo yo ya me veo, ya hay un distanciamiento porque ya es raro, ¿sabes? Ya empiezo a analizarme y es raro. Pero todo el tiempo que yo no salgo, estaba viendo la peli y por momentos con los padres y todo, con Ana Fernández y con las llamadas, con las cosas que pasaban, ¡buah! Se me ponían los pelos de punta, exagerado. Era como un escalofrío por el cuerpo brutal. Y era, tío, o sea, y esto me pasa
aun sabiendo Lo que va a pasar. Quiero decir, si esto me pasa a mí, a quien vaya de vacío, vamos, tú lo has visto y dices que tuviste que parar la peli, pues imagínate. O sea, eso quiere decir que la peli es una buena peli, es una muy buena peli. Sí, a mí me lo parece. Sinceramente, a mí me lo parece. O sea, sí, yo se lo dije a Marga en su momento. Si me hubiese parecido que la peli no. Hay que entender que es una película novel, que es una película, la primera película de Marc como director, vuestra como actores, que eso hay que tenerlo en cuenta, que los medios son los que son, pero que aunque sea una película con unos medios modestos, no es una película cutre, que a veces se asocia a modestidad la cutrez. Y no. O sea, lo que no se tiene por fondos económicos se suple con maña, con cariño, con pericia, con interpretación o con arte, ¿no? Y eso creo que es muy de alabar. Yo creo que hoy en día se están quitando también esos prejuicios sobre el cine independiente. Por ejemplo, inclusive en los Goya ahora han estado nominadas películas muy indies. Y eso está muy bien porque eso significa que la gente está abriendo sus horizontes. Es como tú dices, no tienes que tener un presupuesto de millones de euros como La Casa de Papel para contar una buena historia. Claro. Pues chicos, no sé si queréis lo último antes de pasar a despedir. ¿Alguna cosilla que os haya quedado en el tintero? No, simplemente darte las gracias a ti por la invitación, por darnos Por un un placer. espacio donde poder pues, charlar, porque al final no es una entrevista, Eso es una es, es una charla charla. amistosa. Y nada, animar a la gente de que vaya al cine, de que la vea y que consuma cine español, que falta nos hace. Y que nada, que esperemos que dentro del sufrimiento y de lo que es la trama Alcácer, que les guste la peli, que es lo más importante. Jonás. Segundo las palabras de John. John. Y nada más, pues eso, que también poder disfrutar del día del estreno, que tengo muchísimas ganas, y ver a todos los compañeros de nuevo, que al final hay mucha gente que es de fuera. Y nada más, que esperemos que sí, que guste y que la película pues pueda dar más frutos, ¿no? Y que salga más trabajitos a raíz de ello. Eso. Pues Jonás, Ion, un auténtico placer haberos tenido esta noche en el Rincón del Disidente, y a todos nuestros espectadores, pues gracias por haber asistido a esta charla, entrevista con estos dos pedazos de actores. Esperemos que os haya gustado muchísimo y nos vemos en siguientes capítulos. Un saludo, muchas gracias.